El Tesla Model Y o Model Y, depende del continente que me estés viendo, se puede llamar de distintas maneras, pero es el Model Y. Un modelo que a nivel mundial se ha ganado las ventas en los últimos años, vamos, siempre en primeros lugares. ¿Por qué? Porque este coche 100% eléctrico ha desbancado muchas ventas, sobre todo en marcas tradicionales, en países donde la tradición por una marca bien europea como estamos en España, ha desbancado las ventas este modelo. ¿Qué tiene de tan especial este modelo? En el vídeo de hoy, a pesar de que estamos con una unidad que también esto puede sonar un poco a despedida, vamos a hablar un poco qué es lo que es, qué es lo que tiene, y llegaremos a una conclusión de por qué ha sido un éxito de ventas. ¿Me ayudáis? Acompañadme en el vídeo de hoy y lo comprobaremos. Bueno, vamos a dar el repaso exterior. Este coche ya tiene bastante tiempo en el mercado, hay muchas pruebas ya en YouTube hablando de este modelo, pero bueno, nosotros vamos a dar nuestro punto de vista sobre este modelo y, como os he dicho antes, ya es una versión que prácticamente estaríamos hablando de una despedida, porque ya en muy breve tiempo tendremos la nueva generación del Model Y. ¿Qué tiene de especial este coche? Bueno, vamos a ver a nivel exterior. Bueno, tenemos una estética muy similar al del Model 3 de su momento, con unas ópticas y muchos elementos que se comparten, pero tiene una estética bastante similar. Lo único es que a nivel lateral es donde se nota más esta subida de techo para ganar mayor espacio interior y este aspecto un poco más de sub, ¿no? Tiene ese aspecto más de crossover. Entonces, bueno, aquí en el frontal vemos estas líneas muy limpias, este capó, que de paso debajo del capó tenemos el acostumbrado hueco de almacenaje de Tesla. Vemos estas ópticas también con la firma lumínica LED en esta zona, un paragolpes bastante sellado donde va la matrícula en la parte central, y solo en la parte baja llevamos lo que son las entradas para refrigerar el sistema de baterías. Aquí vemos intermitentes y, bueno, en este caso llevamos esta unidad. Esta versión que tenemos aquí es la tracción trasera con rango extendido de batería, ¿ok? Vemos aquí estas llantas con este acabado, son diseños aerodinámicos y va con unas gomas 255-45 de 19 pulgadas de llanta. En este caso las gomas son Hankook Ventus S1 Evo 3, específicas para coches eléctricos, y bueno, esto ayuda también a todo el tema aerodinámico. Aerodinámica, pues bueno, vemos aquí las cámaras que están integradas, pero llevan este formato todo para reducir la mayor cantidad posible de viento. Vemos más cámaras aquí, todo para el modo centinela, modo también de autopilot. Y bueno, en esta unidad del color negro vemos que no hay ningún tipo de cromos, las manetas que van enrasadas en toda la chapa, pulsamos aquí y se nos abre de esta manera. Esta maneta me ha ocurrido ya en algunos Tesla, que por supuesto llevan este sistema. Para niños pequeños es bastante complicado. De hecho, aquí podéis ver las manos de mis hijos, cómo están marcadas, sobre todo la niña pequeña, porque hace el gesto, pero tiene la mano tan pequeña y le cuesta hacer el gesto, ¿vale? Sí es verdad que es bastante suave, no es dura la maneta, pero el simple gesto de hacer esa función les cuesta. Vemos como tiene esta línea un poco más sub, estos pasos de rueda marcados en negro por las taloneras, todo lo que es los pasos de rueda, y esta línea que va mucho más marcada. Por supuesto, como os comenté, esta altura de techo muy diferente al Model 3, pero en líneas generales, si veis, el diseño tiene mucha similitud al Model 3 de primera generación. Vaya, aquí el portón remata con este alerón como una especie de cola de pato, muy bonito. Aquí vemos, por supuesto, la zona de carga, aquí los pilotos traseros y una trasera muy limpia. En este caso no llevamos el anagrama dual motor que lleva aquí cuando son tracciones totales, en este caso es el propulsión trasera, y el logo de Tesla en la zona central. Una luneta bastante grande, al menos aquí visualmente, acompaña todo el techo panorámico que también lo tenemos en el interior, pero esta parte la hablaré en la parte dinámica.
es una de las sombras, al menos en mi punto de vista, para este coche. Nada grave, pero es una sombra. Y bueno, aquí la parte baja, este difusor bastante simple que le da gordura a todo este diseño, a este músculo, y la verdad, bueno, para gustos colores, ¿no? Es un diseño muy a lo sub, pero obviamente Tesla tampoco busca romper esquemas de diseño ni nada, pero sí en tecnología y espacio en interior, que lo vamos a ver ahora mismo. Bueno, vamos a ver el maletero, accionamiento eléctrico, portón tiene buena velocidad, y aquí encontramos este maletero, bueno, nuestra mochila con esta bandeja que nos separa lo que llevemos en el maletero, y dos huecos muy generosos aquí en los laterales. Aquí también lo tenemos, y justo debajo, aquí hacemos así, y justo debajo tenemos un maletero adicional que nos permite, por ejemplo, guardar todos estos elementos aquí debajo, ¿vale? Pero este coche tiene una capacidad de más de 2000 litros, 2041 litros de capacidad total. En este caso es una barbaridad. Si abatimos los asientos desde estos pulsadores, ya podéis ver cómo quedan los asientos y el espacio total. Vamos a verlo desde aquí. Este es el espacio total que tenéis en este coche. Es algo muy bueno porque el Model 3 es una berlina, y al tener la boca de carga como la tiene, al tener el cristal aquí fijo, tenemos más reducido. En cambio, este coche tiene esta ventaja, por ser esta línea más sub, pues de tener esta boca y poder hacer cargas mucho más prácticas en tu día a día o en momentos puntuales que necesites por la familia o lo que sea. Eso sí, estos pulsadores que tenemos aquí, simplemente para batir los asientos, y ahora para volverlos a reclinar hay que hacerlo de manera manual. Así que nada, muy buen aspecto, buena altura, todo bien rematado. Aquí incluso llevamos una luz y llevamos aquí altavoces integrados en esta zona. La verdad es que está bastante bien y algo diferente en lo que estamos viendo últimamente en el mercado. Así que muy bien por Tesla. Aquí tenemos el pulsador, lo podemos también abrir desde la app de Tesla cuando lo tengamos sincronizado, o incluso desde la pantalla en la parte central. Cerramos. Venga, vamos para adentro. Bueno, vamos a ver las plazas traseras. Buen acceso, yo mido 1,77. Entramos. Bueno, automáticamente, bueno, el coche ya está encendido, ya detecta que estamos dentro del coche. Tenemos aquí dos aireadores con dos puertos USB-C para conectividad, dos bolsillos, respaldos bastante elevados, un asiento muy, bueno, voluminoso, pero mucho espacio aquí en la parte baja para poder extender las piernas. La banqueta tiene dos posiciones, llevamos esta posición más recta o la podremos llevar así reclinada como vamos ahora, así que hace que el confort sea mucho más alto en estas plazas traseras. Además llevamos aquí este reposabrazos bastante voluminoso, aquí con los dos portabebidas, pero curioso, es duro, pero no creo que sea tan molesto como en otros coches. Vamos a ver. Bueno, a ver, no es tan cómodo como en las plazas laterales, eso sí, pero a nivel de anchura voy bien. No puedo juntar, el suelo es totalmente raso, totalmente plano, más de 5 dedos de separación, así que no hay ningún problema. En cuanto a altura, también más de un palmo de mano. 3 adultos pueden viajar aquí de manera normal, confortable. Pues lo ideal es que vayan 4, y aquí una persona de contextura un poco más delgada, un poco más pequeña que yo. Anclajes ISOFIX, tenemos aquí lo que son los anclajes aquí señalizados, todo este tapizado en piel que bueno, le da un buen detalle, luces LED aquí cálidas que podremos encender pulsando, y tenemos unos pequeños ganchos que nos permite, bueno, colgar algún abrigo o algo aquí. Toda esta zona con altavoces, aquí con piel vuelta, todo con buen detalle, pespuntes, aquí el pulsador para abrir y cerrar puerta, y tenemos los elevalunas. Ahora mismo tenemos el seguro de niños activado, vamos a desactivarlo. Y como veis, tenemos la ventana hasta este nivel. Eso sí, si abrimos
Como veis, no tenemos marco, es como un formato coupé, no lleva marco en la puerta, es todo el cristal y está bastante bien. Es un cristal doble, así que tenemos buena insonorización y van totalmente oscurecidos, así que nos permite más privacidad y proteger del sol, así como tenemos toda esta zona de la parte superior también protegida. Vámonos adelante. Plazas delanteras, buen acceso, una buena disposición. Yo mido 1,77, recordad, y aquí, bueno, más de un palmo de mano y un asiento que le recoge bastante bien. Tiene una apariencia bastante envolvente, pero luego sí que es verdad que es envolvente, no es como muchos otros asientos que aparentan ser envolventes, pero luego al final cuesta ser lo que tienen que ser, envolventes. Bueno, buenos materiales, mullidos, mucha madera, mucho minimalismo. Hay una mezcla de clásico y elegante, ¿no?, en este modelo. Ya en la nueva generación seguramente tendremos el nuevo volante, el nuevo formato también de sistema de pantalla, con anulación seguro de la palanca de cambios y los limpias y warning, o sea, intermitentes. Todo esto seguramente vendrá como en el nuevo Model 3 Highland. Pero bueno, tenemos este modelo y yo creo que es a día de hoy lo más tradicional que puede tener Tesla, sobre todo en este formato. Así que bueno, un punto también a favor de por qué sigue siendo un coche muy bien aceptado por el público y que tiene buenas ventas. Además de todo este espacio interior, que como vemos hay buena altura, buen espacio. Así que estamos ante un sub, ¿no?, del Model 3. Es el Model Y y bueno, yo creo que aquí es la apuesta de la marca por este concepto. Tenemos aquí, por supuesto, la guantera, que se abre desde esta zona, va revestida, tiene buen formato, incluso llevamos ahí un pincho en esa zona para grabar todo lo que es el tema de imágenes. Con el dashcam tenemos cámara interior también y va haciendo todas estas grabaciones. Una pantalla con todo lo necesario para el uso del coche, ¿no? Regulación de retrovisores desde esta palanca, tenemos el modo lavado coche, también podemos ajustar en profundidad y en altura la dirección. La parte también de aceleración y dureza de la dirección, modo parada, el autopilot, el modo de carga, hasta qué porcentaje queremos, si queremos programar, los seguros. También podemos incluso tener, como ahora mismo, el móvil activo, que sea nuestra llave, las luces, trayectos, todo este formato para obtener una clara opción, ¿no?, de conducción. Tenemos la navegación, la programación, si queremos preacondicionar, también tenemos el modo mascota y bueno, y todos los modos que incluye, como el modo teatro, Netflix, YouTube, Twitch. Aquí la cámara. También tenemos el Toy Box para tener juegos o estas acciones que podremos hacer, por ejemplo la del pedo, que elegimos en qué asiento gastamos la broma. Y bueno, estas opciones que ya Tesla lo tiene y lo tenéis también en nuestro canal, con un Model S donde hablamos de la fiesta de Tesla, ¿vale? Y bueno, un navegador que además es de estas alternativas más claras para un coche eléctrico. ¿Por qué? Porque ya al planificar nuestra ruta nos dice la batería, con qué batería llegamos, si necesitamos cargar, qué cargadores tenemos, si tenemos supercargadores Tesla, en fin, todos estos sistemas que además se va actualizando vía OTA y la verdad es que está muy bien. De manera inalámbrica se actualiza y tenemos todo aquí dispuesto. De hecho, en la aplicación de Tesla también tenemos las alternativas de ver controles de abrir y cerrar puertas, modos también centinela, la carga. Tenemos bastantes opciones e incluso preacondicionar. Si vemos la temperatura del interior, porque el coche está al sol, lo preacondicionamos y ya cuando llegamos el coche está fresquito. Aquí la consola central, tenemos estos dos zonas para móviles, totalmente revestidos en este piel de ante, todo esto en cuero. Vemos este pequeño hueco con opción con dos cargas USB-C y todo va revestido en el interior. Es un hueco bastante generoso
y bueno, nos permite tener aquí todo lo necesario. Dos puertos, dos posavasos con botellas, por ejemplo, de pequeña dimensión, va bien, un poquito más grande incluso, y una guantera bastante buena con un conector 12 voltios en esta zona, con mucha profundidad, pero todo va revestido en una moqueta y eso le da calidad. Al igual que en los huecos de las puertas también llevamos moqueta y reduce el ruido, pero además da calidad. Vemos altavoces aquí en la parte alta, un volante de un buen grosor, todo bien forrado, no hay zona achatada. Bueno, aquí podría ser un toquecillo, pero todo con muy buen tacto, y solo llevamos estas ruedas donde hacemos uso de las opciones de la pantalla. Pedales en goma, muy simple, muy de cosas normales, no hay aquí aluminio ni nada decorativo, y bueno, un salpicadero que bueno, tiene buenos acabados, digamos tela, hay buena terminación general, y bueno, yo creo que es momento ya de ponernos en marcha y hablar un poco de este Model Y en la carretera. Acompáñenme. Bueno amigos, ya vamos aquí en el puesto de conducción del Model Y, 347 caballos, propulsión trasera, batería de 75 kilowatts útil, de carga útil, o sea, de capacidad útil, y una autonomía homologada de unos 600 kilómetros según la marca. Nosotros ahora mismo estamos con 83% de batería y tenemos 433. Si es verdad que al 100% de la batería sí hemos estado en el entorno de los 550, 580, dependiendo del día, ¿no? Pero hombre, ya hablar de cifras de más de 500 kilómetros de autonomía son más que suficientes. Además, en un coche como el Tesla, que tiene una red de supercargadores más que buenas, ¿no? Muy útiles para hacer uso de estos coches. Parte del éxito de este Model Y, como pasa con otros modelos de Tesla, en el Model 3 también, es la configuración de motorización y potencias, que es bastante buena para tú elegir la que más te convenga. Yo creo que esta versión en particular, la propulsión trasera con rango extendido de batería, es idónea, porque tienes buena autonomía, tienes una propulsión trasera que además es muy divertida, pero que 347 caballos, hombre, para muchos ya os sabrá poco, ¿no? Porque estamos en una era donde ya sin un coche no es de 300 caballos en adelante, parece que no, que andas en burro. Pero yo realmente este coche lo veo más que suficiente. Mirad la aceleración que tiene, progresiva pero contundente a la vez. Ahora mismo llevo la dirección en el modo duro, en la más dura disponible, llevamos una intermedia y una más suave, y luego dos modos de conducción, la Relax y una que se llama estándar, ¿no? Llevamos también la parte regenerativa, que prácticamente quitamos el pie del acelerador y el coche retiene, y en trayectos a baja velocidad, incorporaciones, atascos, prácticamente ni tienes por qué tocar el freno, ¿no? El freno está para acciones no de emergencia, pero sí acciones más contundentes, donde tengamos que detener el coche de manera más rápida. Pero incluso con dosificar un poco el freno y dejar ya de pisarle, el coche va reteniendo aún más y tenemos ya el coche a nuestro uso, ¿no? De ese momento que necesitamos frenar o bajar la velocidad. La verdad es que es un formato que tienes que cambiar el chip, por supuesto, pero en cuanto ya te haces con ello, la verdad es que incluso te malacostumbra. El uso de la pantalla, bueno, la ergonomía es la que es, pero un punto a favor de Tesla es que es una tecnología basada para coches, y eso es claro y contundente éxito para sus modelos. Que sí, que tengamos que recurrir al clima y todo por la pantalla nos puede distraer, sí, que en fin, hay muchos factores que te pueden hacer complicado el uso, por lo menos las primeras veces que vayas a coger el coche, y si nunca has cogido un Tesla te puede ser complicado, pero eso también te puede pasar en otros modelos de otras marcas. Pero tiene tan buena interfaz, los accesos rápidos, que en cuanto estás, yo diría media hora como mucho,
te adaptas por lo menos a lo esencial. Luego ya tienes que entrar más a fondo para sacarle el 100% de provecho a todo lo que trae el sistema Tesla en el Model Y y bueno, en todos sus modelos. El volante tiene buen tacto, hay buena usabilidad, ¿no? Buena ergonomía, tiene buen grosor. Al llevar aquí las palancas tanto para las ráfagas intermitentes, limpias, al menos para la conducción tradicional es un punto bueno, ¿vale? Y aquí tenemos la palanca de marchas, ¿no? Que ya para el modelo nuevo de Model Y seguramente ya tendrá aquí la selección por pantalla, igual aquí el sistema como lo trae el Model 3, que ya lo hemos probado, el Highland, lo tendréis por aquí en una tarjeta. Pero bueno, este coche, los puntos de apoyo de la suspensión son correctos, tenemos cierto momento de algún rebote, ¿no? Porque tenemos 172 milímetros de altura al suelo, no es un sub como tradicionalmente vemos, ¿no?, en el mercado, pero sí que tiene una altura un poco más alta del Model 3 y los puntos de apoyo de la suspensión se notan que tenemos un centro de gravedad un poco más elevado, no es tan bajo como el Model 3 en este caso, no como una berlina, pero para el uso normal de conducción, a conducciones y marchas normales, no tienes ningún problema. Buenos espejos exteriores, pequeñitos pero buena altura y se ve perfectamente, y la visibilidad, como veis ahora mismo, sí que tenemos una luneta bastante cortita en altura, buena de anchura, pero si llevamos personas detrás, bueno, dependiendo de su estatura, no nos limita tanto, porque sí es verdad que la luneta queda a una buena altura y buscando ese no tener poca visibilidad, ¿no?, esa limitante. Así que está ahí en unos momentos complicados, depende de quienes lleves. Bueno, ahí está un poco el tema, ¿no? Pero tenemos cámaras para aparcar, ayudas a la conducción, sensores, tenemos el autopilot disponible, tenemos incluso el centrado en el carril, bueno, ayudas a la conducción por completo, y la verdad es que eso también le da un plus muy bueno a este coche. En autonomías, como os he dicho, estamos en el entorno de los 550-585 kilómetros. Eso sí, en consumos hemos estado en los 16,5 kWh. Podremos bajar, sí, podríamos bajar un poco más si nos lo proponemos, e incluso también lo podríamos llevar en unos 19 si vamos a ritmos demasiado alegres. Pero yo creo, en toda nuestra prueba, que han sido 1100 kilómetros, hemos estado en esa media de 16,5 kWh. Consumos que yo creo que son muy aceptables para la potencia, tipo de coche, el peso. Yo creo que está muy bien logrado. Y bueno, yo creo que a nivel de conducción es un coche que quien busca practicidad, un coche amplio y eso, coche fácil de conducir, un coche muy suave, muy bien insonorizado. La verdad es que a nivel de conducción me ha gustado esta propuesta de Tesla para el Model Y. Pero bueno, todo eso ahora nos detenemos y os cuento también en mi veredicto final. Bueno, eso es todo por hoy al volante de este Model Y, Model Y, ya como lo llaméis en vuestro continente. Es un Model 3 aspecto sub, mucho más grande en cuanto al interior, mayor maletero, mayores capacidades. Y eso yo creo que es lo más fundamental dentro de este modelo en ofrecerle a sus clientes. Un coche más práctico, más familiar, que los anti-sub obviamente reniegan de este tipo de coches, pero a nivel práctico yo creo que es muy validero. Su precio está en el entorno de los 38.000 euros sin impuestos. Un precio también muy competitivo. Estamos hablando de una horquilla de precio de hasta los 50, dependiendo también de qué motorización eliges, los equipamientos, lo que tengas de opcionales. Y bueno, yo creo que también las ofertas relámpago que muchas veces tiene Tesla durante unos meses para vender ciertas unidades puede ser también un claro factor de por qué el éxito de este Model Y. Yo creo que tiene una estética acertada,
para gustos colores, por supuesto, una dinámica muy correcta, una autonomía más que suficiente, sobre todo en esta versión propulsión trasera, rango extendido, yo creo que es lo ideal, no tienes por qué ir a más. Si eres más aventurero y quieres tener un toque más de seguridad en cuanto a deslizamiento y pavimento en situaciones complicadas, pues bueno, el dual motor te va a venir fenomenal y tienes ese plus de potencia, pero también tienes que pagar algo más. Pero yo creo que con este propulsión trasera y el rango extendido estás más que servido. Además, con la tecnología de Tesla, que es, vamos, de las mejores, con todo este cálculo de ruta que te diga dónde están los supercargadores de Tesla y todo, yo creo que estás muy bien cubierto con este modelo. Y por ello estoy seguro que es parte del éxito de este Model Y durante muchos meses, incluso años, de sus primeras posiciones en venta. Ha desbancado a muchos modelos y está claro, la fórmula ideal y con un producto que no es un coche en sí, sino una tecnología donde han hecho un coche práctico, un coche servicial con una tecnología para facilitarte la vida del día a día. Agradecemos a Tesla España la sesión de este Model Y y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like y vuestros comentarios aquí debajo. No olvidéis redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendréis actualidad del día a día del motor y por supuesto también la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. A darle mucho cariño al vídeo. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.